¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vivo de Molino Campo Claro. Yo soy Arno Tomis y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de soberanía alimentaria y se atrasó unos minutos el vivo porque bueno, acá en el Molino los sábados empezamos a las 7 de la mañana con las distintas tareas, pero se dio la ocasión que hoy en el molino recibimos un camión de trigo, entre otras cosas, así que bueno, estuvimos con los primeros minutos de la mañana muy agitados. Bueno, este va a ser un video tranquilo, relajado en la forma de plantearlo, de organizarlo, pero con una temática muy candente, muy debatida, como es la soberanía alimentaria, y que cobra particular relevancia en distintas circunstancias que se fueron dando en los últimos tiempos. Así que bueno, la idea de este vivo también es que se sumen, ya sea con los comentarios que vayan haciendo, con distintas consultas o preguntas, y especialmente con lo que piensan o sienten sobre esta cuestión tan particular de la soberanía alimentaria. Así hacemos un ida y vuelta y lo vamos conversando. La idea no es de nuestro lado hablar de la soberanía alimentaria como algo que conocemos o algo que hemos investigado profundamente, no, sino que simplemente es algo que nos conmueve, que nos llama a compartir y a dialogar con la comunidad. Entonces, nosotros en el último tiempo hemos estado comunicando a través de nuestras redes sociales, a través de los boletines, distintas cuestiones relativas a esto, como puede ser el hecho de que el cultivo orgánico es libre de transgénicos, o de cómo trabajan nuestros productores y demás, y tratando de aprender en comunidad sobre cómo se producen las materias primas y cómo se procesan, cómo se pueden utilizar estos alimentos. Entonces vamos a tratar primero de hacer un resumen, una primera reflexión de qué se trata la soberanía alimentaria, y no buscando una definición de manual, una definición que puede estar, no sé, tal vez consensuada por distintos colectivos sociales, sino que bueno, lo que nos sentimos nosotros que es la soberanía alimentaria. Y creemos que, bueno, principalmente los individuos tenemos que ser soberanos en el sentido de ser dueños de la capacidad de alimentarnos, y que no exista la posibilidad de que alguien condicione nuestras vidas porque posee los recursos o los conocimientos, en este caso, para producir alimentos. Y bueno, un país, una nación constituida por individuos soberanos es una nación soberana, y entonces, bueno, creemos que los argentinos o los distintos pueblos tienen el deber de conservar la capacidad de saber producir su propio alimento, y vemos que bueno, mucho de eso se ha perdido, hemos resignado mucho del conocimiento que han traído nuestros ancestros sobre cómo se cultivan los distintos alimentos, cómo se procesan y cómo se consumen. Hay como una desligación de estas tareas, un reparto de tareas, entonces nos olvidamos de cómo nos alejamos de esa producción, y nos terminamos olvidando de generación en generación cómo es que se realiza. Y parece que no tiene ninguna consecuencia, que es algo que nos genera comodidad, que nos genera una eficiencia en nuestros procesos. Entonces la maquinaria, se llama así, la maquinaria del progreso, va avanzando porque cada uno hace su tarea y descansa en la tranquilidad de que otra parte de la sociedad está
cultivando, transportando y moliendo y demás. Eh, Nosotros consideramos que no, que esa maquinaria puede avanzar muy rápido, pero avanza en un sentido equivocado. Entonces tenemos que repensar ese modelo de desarrollo y por eso es que tenemos una forma de hacer las cosas abierta donde tratamos de que la conexión entre el consumidor y el productor sea lo más real posible y que sea tangible, algo que invitamos a acercarse a nuestros clientes acá al molino para conocernos, para charlar personalmente y que vean los procesos, y cuando esto no es posible entonces lo comunicamos a través de distintas plataformas digitales. La idea de esto es que no sea un secreto la forma en que producimos los alimentos, algo oculto por una supuesta patente o un supuesto derecho a la privacidad o lo que fuera, sino que sea algo visible para las personas la forma en que se produce. Y esto no sería posible si se aplicaran estas tecnologías de transgénesis o químicos, donde los alimentos parecen más bien fórmulas mágicas o fórmulas químicas que algo natural. Entonces parece más un remedio que tiene una fórmula ahí de químicos. Nuestros alimentos son muy simples, es decir, los fideos son harina integral, que no tiene más secreto que una molienda muy cuidadosa para seleccionar el trigo y que no pierda sus propiedades, así tal como las trae. Y agua, o sea, los fideos son harina integral y agua, y pueden ver las máquinas como lo procesan. Y es algo que es accesible, está hecho a escala humana, es decir, no lo puede entender y manejar una persona por sí misma, entonces los procesos también acá son a escala humana. Y lo mismo con los cultivos, donde las personas que cultivan o poseen campos donde se cultiva en forma orgánica pueden vivir ahí en el mismo campo y necesitan entender todos los procesos naturales que se dan ahí para poder llevarlos a cabo. Me voy a tomar un mate porque si no... Mientras voy leyendo, ya vamos llegando al tema crucial de esta charla, que son los transgénicos. Alguien comenta algo de lo que pasó en la India, porque bueno, justamente lo que pasa con las tecnologías de semillas, incluso antes de los transgénicos, el hecho de que esta división del trabajo haya hecho que no sea el productor, es decir, el que va a cultivar el grano, el que produce su propia semilla, sino que bueno, terceriza esa tarea a una empresa que es semillera, ¿no? Entonces esa empresa semillera lo que va a hacer es seleccionar distintas variedades para cada zona, y entonces una semillera en un lugar va a estar elaborando una múltiple oferta de distintas variedades, pero bueno, no suficiente con eso, empieza a generar híbridos para que potenciar los rindes y cumplir ciertos requisitos de la industria, y entonces toda esa tecnología es patentada para que otras empresas semilleras no se puedan apropiar de eso, o para que, digamos, poder mantener el negocio de la venta de semillas. Y a pequeña escala pareciera ser como, bueno, tiene cierta lógica, pero cuando se empieza a monopolizar ese mercado, resulta ser que las empresas semilleras acaparan esta tecnología y son dueñas, digamos, de el futuro o el bienestar de países enteros, porque de ellos depende si se cultiva o no se cultiva granos
en un país. Y más aún esto se nota cuando las empresas ya no son de capitales nacionales, sino que vienen de afuera. Eso sería la primera fuente la primera riesgo a que ante una situación crítica nos veamos condicionados a tomar decisiones soberanas porque tenemos la situación de que no somos dueños de la capacidad de producir la semilla, el origen de toda la cadena de la producción de un alimento, ¿no? Entonces, bueno, la contracara, la posibilidad de contrarrestar esto es producir nuestra propia semilla, es decir, de la cosecha de un trigo, de un lino, de un girasol, reservar una parte para el año siguiente y poder resembrarla. ¿Cómo se logra esto? Sin una presión, es decir, sin que los granos sean un commodity, una cosa que se vende por volumen, sino que querramos, por alguna cuestión en particular, consumir ese trigo porque tiene algo particular para mi pan o para mis nutrientes o una búsqueda en particular. Entonces ya no es necesario producir grandes volúmenes, sino es posible producir en menores cantidades y sin apretar tanto esta cuestión de los rindes en los campos. Bueno, me quedé en silencio porque estoy leyendo los comentarios. Somos varios tomando mate a esta hora. Bueno, si quieren debatimos un poquito antes de pasar de lleno a los transgénicos. Voy a aprobar una solicitud para sumarse. Vamos a probar una nueva modalidad. Ah, se canceló. Bueno, sigamos hablando entonces. Pero bueno, si quieren sumarse, están invitados. Así hay un ida y vuelta. Entonces, bueno, vemos que hay toda una lógica, un modelo en el país, en Argentina, que está basado en esta producción a gran escala de commodities, ¿no? De soja, de maíz, de trigo. Y entonces vemos que ese modelo está sostenido por productores de la semilla, que están concentrados, por productores de los fertilizantes, de los distintos químicos, que también están hiperconcentrados y a nivel mundial, es decir, son monopolios que muchas veces son de capital extranjero, y los contratistas y los dueños de los campos que también no son campos chicos, sino que abarcan cada vez más grandes extensiones de miles o millones de hectáreas. Y ante la posibilidad de exigir un cambio de modelo, nos vemos ante la dificultad de que bueno, todo ese modelo de grandes volúmenes destinado a la exportación genera divisas y esas divisas sostienen distintas políticas que digamos son difíciles de cambiar al corto plazo. Es decir, si sacamos de un día para el otro toda ese extractivismo, parece ser que nos quedamos sin todas estas políticas de, de sostén, digamos, o políticas de Estado. Entonces, bueno, la soberanía alimentaria ahí cobra un nivel muy duro porque resulta ser que no somos dueños de tomar decisiones porque no somos los dueños de producir el alimento. Bueno, entonces tenemos la
la cuestión con los organismos genéticamente modificados, que a diferencia de lo que venía hablando de las variedades y los híbridos, en el caso de los organismos genéticamente modificados, lo que hace estos productores de biotecnología, de semillas, lo que hacen es modificar el ADN de los granos y los cambian, les extraen algunos genes o los cambian de lugar o introducen genes de otras especies, como ser en la soja el gen de una bacteria o eh, en el caso del nuevo trigo transgénico HB4 se le extrajo un gen del girasol y se lo introdujo en el ADN del trigo para generarle una resistencia a la sequía. Y también otros cambios genéticos para poder cultivar con glufosinato de amonio, que vendría a ser un herbicida. Eh, entonces lo que les permite esto a la industria productora de commodities es aplicar sobre el cultivo ya creciendo de trigo, aplican este herbicida y se muere todo el material vegetal menos el trigo. Es lo mismo que está pasando hace ya muchos años con la soja RR, que es Roundup Ready, que es decir, está lista para el Roundup. El Roundup es el glifosato. Eh, Tal vez no debería nombrar marcas, pero bueno, ya está, ya no importa. Y, y entonces lo que hace esta soja RR es resistir a la aplicación del glifosato, se muere todo lo demás y queda la soja. Entonces la tecnología esta, eh, que la venden como muy novedosa y un gran progreso para la ciencia y la tecnología, lo que va a generar es una expansión de la frontera agropecuaria. Se va a poder cultivar trigo en zonas donde todavía no se puede cultivar, y además el hecho de que va a permitir justamente esta aplicación de químicos en grandes cantidades para producir más y más y más granos, ¿no? Que bueno, incluso CEOs de grandes corporaciones a nivel mundial eh, dicen en forma textual que la producción orgánica debería disminuir para contrarrestar el hambre mundial, especialmente en una situación ahora tan crítica con la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero porque dicen, bueno, la tecnología convencional y con transgénicos va a producir alimentos suficientes. Y al contrario del orgánico, que produce hasta 50% menos, dicen ellos. Pero la realidad es que la producción con transgénicos no produce alimentos, simplemente produce enormes cantidades de, de commodities, de buques llenos de granos, pero deja atrás un suelo completamente destruido y realmente lo que hay que considerar es si esos buques llenos de soja o de trigo transgénico son alimentos. O sea, ¿qué consideramos un alimento? Y, y bueno, hay que ver realmente si vale la pena, digamos, eh, hacer todo ese modelo extractivista con la excusa de alimentar el mundo. Ya después de muchos años de ese modelo, el mundo sigue hambriento y cada vez más, ¿no? Y cada vez con más conflictos y demás. Cuando justamente esa guerra entre Ucrania y Rusia generó un, eh, un desequilibrio en el reparto de alimentos a nivel mundial, porque siendo Ucrania un gran productor de girasol y de trigo, eh, se desabastecen los mercados y muchos países que no tienen la capacidad de producir alimentos se quedan sin. Bueno, Joseph de Allen, hola.
Bueno, Darío, hace preguntas. Ya vamos a pasar a la parte donde hablamos de todo lo que se puede hacer para contrarrestar todo esto. Acá se me suma mi compa Juanse, que trabaja en la avena, muchos de ustedes lo conocen. Y así tomamos unos mates. Mate, Juanse. Bueno, ahí está. Estaba sumando caliente. Bueno, sigamos. ¿Todo bien? ¿Cómo viene la avena? Viene de 10, arrancamos a pelar y vamos a pelar avena. Ahí estamos, les contamos un poco, ya que estamos. eh, Ahí se estaban preguntando qué se puede hacer, ¿no? Cómo hacer para no deprimirse con todas estas realidades tan duras de monopolios que se adueñan de la producción de semillas. Y bueno, lo que se puede hacer es alimentarse sanamente y elegir a conciencia los productores de, la- de los ingredientes para nuestros alimentos. Incluso cada vez que se pueda producir nuestros alimentos en casa, tener una huerta o eh, tratar de cultivar un árbol frutal cuando sea posible y demás. Por lo menos tener una huerta es como evitar una fuga de dinero, más allá de lo monetario, es asegurarse que vas a consumir algo limpio, algo rico y de tu propia mano. Y alimentarse uno y dejar de alimentar un sistema que funciona de una forma muy desigual para el mundo. Y que cada vez cuesta más. Sí, cada vez más caro. ¿Tienes alguna pregunta que se pase? Bueno, entonces seguíamos con la cuestión del trigo HB4, que si bien ya hay algunas hectáreas cultivadas del año pasado, este año con la aprobación definitiva y demás, se espera que haya cada vez más hectáreas cultivadas y cada vez se instale más porque realmente el poder de- de convencimiento de la parte política y la capacidad de lobby es muy grande y entra muy coherentemente con el modelo del que hablábamos sobre esta necesidad económica de exportar commodities y obtener beneficios, ¿no? Bueno, claramente, más allá del beneficio que van a tener eh, estas empresas que cultivan grandes extensiones, también va a haber un ingreso al país de divisas y bueno, eh, en un contexto de deuda externa y demás, se hace muy difícil parar el supuesto progreso biotecnológico. De hecho, el año pasado estuvo la situación donde nuestro, digamos, los clientes internacionales de la Argentina, como ser, por ejemplo, Brasil, manifestaron una preocupación muy grande porque los panaderos de Brasil no van a tener la posibilidad de saber si el trigo la harina que están comprando tiene trigo transgénico de Argentina o no. Y obviamente tiene una mano fiable. Así es, exactamente. No hay nada que acredite si ese trigo es transgénico en el caso de Brasil. Y en el caso de Argentina, este año va, todavía no hay mucho sobre esto, pero eh, cada vez va a ser más conversada la situación esta de que los panaderos no van a saber si están usando una harina con origen transgénico. Y en este caso es bueno contactarse con un productor de lo que es el como en este caso nosotros, porque tenemos en cantidad, ¿no? Los panaderos no podrían
enseñarían, pero sería lo más confiable contactarte cara a cara con el productor de grano para sacarte todas las dudas. Saber que viene con buena mano, que digo, técnico. Así es. Entonces, bueno, les queremos contar que más allá de estas pequeñas acciones que van un poco en el mismo sentido que el reciclaje o que compostar en la casa y tener una huerta y demás, también hay una cuestión a nivel del modelo que queremos de país, donde, por ejemplo, hay una, una forma de hacer las cosas por concentración económica, donde no existe trazabilidad de los productos, porque todos los productores, chicos, grandes, medianos, le venden el cereal o la oleaginosas a un mismo acopiador o a un mismo molino, y todos los pequeños lotes, los pequeños camioncitos van a un silo enorme. En ese silo enorme se mezclan miles de partidas, miles y miles de toneladas de distintos trigos, que incluso se mezclan para homogenizar las, las, las distintas partidas y tener una calidad, una característica homogénea, ¿no? Y obviamente, si unos granos son transgénicos, otros no transgénicos, si unos tienen más químicos, menos químicos, todo eso se mezcla en uno. De que pase desapercibido. Exactamente, sí, un poco hacen un promedio de calidad. Entonces, bueno, eso es un modelo de industria donde después todo ese trigo se muele todo junto y termina en las mesas de todos los alimentos. Sin no hay forma de saber de dónde viene, de qué campos, y capaz que viene de Canadá el trigo y nosotros ni nos enteramos. De hecho, hasta es posible. En algunos casos, la Argentina, gran productor de trigo, ha tenido que importar granos de otros países. Del otro lado, hay un modelo de producción que se basa en la trazabilidad y que tiene que ver justamente con un modelo a menor escala, donde el productor de la materia prima envía por separado los lotes de cosecha, estos se almacenan por separado y se procesan con, manteniendo la habilidad de cada lote, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, como consumidores, como panaderos, poder conocer toda la cadena que está detrás de la producción de esos granos, ya sean orgánicos, agroecológicos o incluso hay cadenas de trazabilidad para convencional. Entonces, más allá de, de lo que hagamos en nuestra casa, también en la decisión de compra podemos ir cambiando este modelo de producto. Porque claro, seguramente ante la posibilidad de elegir entre un grano lleno de químicos y transgénicos que no sabemos los efectos que tiene, y uno que podemos conocer al productor y hablar cara a cara, conocerlo al menos, saber quién es, vamos a elegir al seguro. Está bueno que se puedan meter de el proceso, poder ver el proceso, saber de dónde viene, fiable, eso también cambia el valor de los productos, un poco más, es más saludable y no es tan comercial. Así es. Bueno, esto, lo que dice Juan, es conocer el proceso de transformación desde que llega el grano. También nos parece, no quiere decir que cada uno en su casa se ponga a pelar avena, porque realmente es un proceso que requiere de maquinaria o de distintos conocimientos, pero sí por lo menos tener una idea general de cuáles son los procesos que va llevando este producto. Y también un poco tener la capacidad si de ser necesaria, poder desarrollar esa producción, ¿no? Es como el hecho de si dependemos de la levadura para hacer pan, ¿no? Entonces, dependemos de la levadura esa que viene en sobrecito o la que viene en cubito, ¿no? Y lo único que comemos es pan, ¿no? Pongamos un supuesto, lo único que comemos es pan y necesitamos esa levadura. El día que se funde la empresa que hace la levadura esa, ¿qué hacemos? No comemos más pan.
Entonces, bueno, la posibilidad de cultivar nuestras propias levaduras en nuestra casa. Para los que no conocen esto sería, ¿qué hago? Entonces, Tal cuando uno muestra, Entonces, bueno, es súper positivo que exista toda una cultura de la elaboración del pan con masa madre, porque nos mantiene resguardados ante la posibilidad de que de repente haya un desabastecimiento de levadura. Y, y es un poco como chistoso, pero si nos damos cuenta de que es así con casi todos los productos. Comemos vegetales y bueno, alguien está haciendo esos vegetales y de repente puede llegar a faltar por X razón, por un paro, porque hubo una sequía en la zona donde se producen esas frutas y verduras, hubo alguna situación. días de viento, Entonces, bueno, de repente hay un desabastecimiento y la buena está preparada. la posibilidad es como que nos mantiene a resguardo, entonces nadie nos puede decir modifica tu vida porque yo soy quien produce tu comida, entonces si vos no haces lo que yo te digo, no te doy más la comida. Además del costo, porque siendo únicos proveedores te pueden tirar, en vez de tirarte por la cabeza, te tiran los productos que vos no tenés al alcance de tu mano. Una clientela cautiva la que tenemos en muchos casos. No hay otra alternativa. Somos clientes cautivos. Así bueno, para nosotros el camino es por ahí, ¿no? La producción a baja escala y con trazabilidad. Eh, Claramente el Molino Campo Claro eligió hace muchos años la trazabilidad orgánica porque dentro de los sistemas productivos era la que más es coherente con lo que nosotros buscamos, el hecho de poder mantener una trazabilidad a nivel país, ¿no? Porque nosotros, si lo quisiéramos, podemos traer grano de otra provincia y sin necesidad de ir hasta allá, podemos tener la certeza de que ese grano se cultiva en forma orgánica. Entonces, demás, todas las dudas. Ya te digo de que Bueno, eso le suma un poco más de calidad al hecho de mantener un estándar de calidad de los granos. Así que bueno, tal vez la reflexión final es esta de mantener vivo un conocimiento profundo de los alimentos que consumimos. Si vamos al supermercado no pasa nada, a veces es necesario para abastecerse de alimentos que se encuentran en otros lugares, pero sí está bueno poder leer los ingredientes y una vez que los alimentos que estamos buscando a las personas no están más a la vista, están más alejados, son los menos conocidos, pero siempre está por ahí. así es. A la vista está lo más comercial, lo más común, lo más simple, que es lo que quieren vender. En realidad, no, vos vas a buscar una harina y bueno, quiero harina, que es harina de cero, y bueno, yo Es lo que está disponible, pero bueno, muchas veces esta búsqueda más intensa de los productos que queremos o que están producidos de una forma diferente, cuesta un poquito más, pero siempre viene después de encontrar los ingredientes que figuran en los paquetes del supermercado, no los entendemos, o sea, no tenemos forma de saber a qué refiere un código o un nombre súper largo y complejo, porque básicamente son distintos químicos y aditivos que se van agregando, y que en muchos casos comprender la cadena para que ese ingrediente llegue al alimento, por ejemplo, un aceite de palma, que muchas veces no dice aceite de palma, sino palmiste interestificado de no sé qué, y entender que eso vino
de Indonesia y se procesó en una refinería de otro país, después vino acá en forma de... es complejo, ¿no? Y está muy alejado de lo que de una decisión que podemos tomar al momento de una compra. Entonces, ante la confusión y esto, el, el alejamiento de los procesos que nos genera leer una lista de ingredientes de un producto ultraprocesado, entonces que empieza una búsqueda convencida de otra forma de alimentar. Miedo a probar, tampoco porque la harina integral quizás es más difícil de manejar, pero no es tan difícil como tener alguno, lo normal. Animarse a probar y cambiar. Bueno, creo que en ese sentido también lo que dice Juanse de dar el paso de amasar, de hacer algo un poco más complejo que agarrar el pan de la góndola, eh, tiene que ver un poquito con esto de que nos parece que no tiene ninguna consecuencia el hecho de consumir de haber ido pasando de comprar un pan integral o un pan blanco a este pan que viene en la bolsa de plástico ya cortada en rodajitas, ¿no? Hay muchas panaderías que tienen pan integral, pero es una mezcla de harina totalmente integral y harina blanca. O sea, con salvado. Pero bueno, más allá de eso, pasar del pan ya que viene cortado en rodajitas a amasar un pan de larga fermentación o esto con masa madre, todo ese proceso, yo creo que viene, por ejemplo, después de viajar por el país y preguntarse si esto realmente es naturaleza, cuando por extensiones muy grandes de campos no vemos más que soja y una especie de desierto verde. Entonces, luego de ver esas cuestiones o de hablar con productores de distintas realidades, de conocer sobre cómo se produce la semilla, de dónde vienen los químicos que se aplican a los campos, cómo están concentrados los contratistas rurales, los, la gente que produce en los campos y los acopiadores, cómo está concentrada la producción de molinos y de distintos procesados en la Argentina, es donde dice, capaz que cada tanto puedo seguir comprando este pan que viene cortadito en rodajas, pero ¿por qué no empezar a probar con este pan de integral o pan de larga fermentación o pan de masa madre, que lo hago yo en casa con una harina que puedo conocer de dónde viene, ¿no? Que tiene más, está más rico en nutrientes, ¿no? Lo que vos contabas por días, de lo que va perdiendo el grano cuando está a gran escala, va sacando los nutrientes, van claro, por toda la pinta, pero está todos los nutrientes. Sí. Pasa por distintos procesos del grano, tampoco va perdiendo. Y bueno, algo que estaba muy interesante. con Juanse estuvimos en un programa de radio que ellos tienen acá en Luján, muy bueno. Ahora vamos a comentar cómo se llama para que lo escuchen. Y hablábamos justamente de esto de los procesos de refinación. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión histórica que trasciende a varias generaciones el hecho de que se haya empezado a refinar hace más 100, 150, 200 años. Entonces, digamos que fue un proceso lento y que la industria fue haciendo, las producciones, los panaderos se fueron acomodando, a Juan no se le escucha, que se fue acomodando y bueno, entonces lo que pasó es que se fue normalizando. Entonces normalizamos una forma de producir el grano, normalizamos una forma de molerlo, normalizamos una forma de consumir pan, ¿no? Cuando algo se normaliza no se cuestiona y no se cuestiona, entonces nos parece que es casi un derecho poder consumir eh, un pan blanco y esponjoso y que la harina dure eternamente en la góndola sin deteriorarse.
deteriorarse, ¿no? Y en realidad no es lo normal ni lo que ocurriría naturalmente, sino que esto es un producto, una construcción tecnológica que ha hecho el progreso, digamos, de la molinería para lograr justamente distintas características que mejoran su performance comercial, ¿no? Es más para producir también en cantidad en vez de calidad. Sí, para tener más rédito económico, de la competencia entre las distintas empresas fue generando esto, ¿no? Cuando un producto dura más en góndola, les genera una ventaja comercial y, y la harina refinada un poco tiene esos orígenes, ¿no? Lo mismo el aceite u otros productos que pasan por procesos industriales de refinación. Una de las razones para hacer esto es quitarle distintos nutrientes que pueden modificar, pueden acortar su vida útil. Entonces, en el caso del trigo, que tiene un germen que tiene aceites poliinsaturados, entonces se le quita el, el germen, se le quita el salvado para evitar que se oxiden con el tiempo y, y reduzca su vida útil. Entonces, como el producto durante mucho tiempo fue muy valorado que el producto se mantenga estable, se mantenga sin modificar su sabor en el tiempo, entonces eso fue permaneciendo en el tiempo y terminó siendo algo normal, algo normalizado. Y bueno, la oposición a esto es la posibilidad de volver a consumir productos frescos, tener la producción de las harinas lo más cercano posible a nuestras casas, al momento de consumo, y fijarnos la fecha en la que está producido para tener un alimento que está molido recientemente. Bueno, están dormidos. ¿Por qué no hacemos alguna ida y vuelta? Mirá, está Clara, por ejemplo, de Pampianas. No sé si se acuerdan de ella, que estuvo en un vivo con nosotros hablando de plantas nativas, de restauración ecológica. Está Darío de Cocoroquén, que es una granja de pollos orgánicos también de acá de Cauquén, que bueno, se van sumando distintos eh, emprendimientos a una forma de producir diferente, ¿no? A otra escala y con otro modelo de producción trazable. No se sabían, pero ya en la Argentina tenemos casi la canasta completa de productos orgánicos y agroecológicos. Eh, Ahí está Carnes La Julia, por ejemplo, que trabaja con trazabilidad y carne certificada, o hay carne de pastizal también. Hay huevos orgánicos, hay pollos orgánicos, que se puede buscar la trazabilidad. Hay quesos de Santo Padre, por ejemplo, que son certificados, o los lácteos de La Choza. Hay huerta orgánica de la Amistad Bio. ¿Bien? Acá nombro los más cercanos, pero bueno, pueden buscar o consultarnos, porque realmente somos cientos y, y hay para abastecerse de forma orgánica. Siempre recuerden que cuanto más cerca del lugar donde estamos, los productos van a ser más accesibles y la huella de carbono que van a tener va a ser menor. Más allá de que sean orgánicos o no, también es importante ver esto. O sea, está muy bueno consumir orgánico, pero si es un dátil de Egipto, no. No resulta muy coherente con los principios de la agricultura orgánica. ¿En qué estado llegará a esperar también? Bueno, los invitamos entonces a seguir a la gente del RENAMA, del Movimiento Nacional de Agroecología, y que bueno, difunden hace mucho tiempo una forma de producir diferente. También a la gente de MAPO, que es el Movimiento Argentino de Productores
orgánicos y ahí van a poder encontrar mucha más información sobre distintos procedimientos de producción con trazabilidad orgánica. A los emprendimientos que ya nombré y que vamos a ir compartiendo en estos días en las redes sociales. Nuestros amigos conectados en tener nuestro producto, algunos de nuestros. Bueno, sí, por supuesto, es una comunidad que participa muchísimo y que, bueno, aprendemos un montón de todos los comentarios que nos van haciendo y bueno, gracias por acompañarnos y por poder entre todos sostener durante más de 27 años una forma de producir. No lo habríamos podido hacer, obviamente, sin el apoyo durante tantos años de todos ustedes. ¿Un comentario más, Juanse? En voz alta. Es que mi voz está media. Mucho fútbol. Oye, fútbol. Bueno, si tienen alguna pregunta más, si no, vamos cerrando. Y bueno, los invitamos a seguir conversando, ya sea acercándose acá al molino, damos abrazos abiertos o a través de las redes sociales, nos mandan un mail, un comentario, un mensaje. Que, bueno, cuando quieran. Acá en el puesto van a poder ver los protocolos del producto que se van a poder ver todos los procesos con nosotros que tenemos más importante reconocer entre productores y consumidores. Sacar un poquito esas categorías, porque nosotros también somos consumidores y ustedes también pueden ser productores. Creo que con eso cerramos, ¿no? Bueno, adiós, que estén bien. Coman fideos.